Buenos días, jóvenes. ¿Alguien me confirma que se me escucha bien? Sí se escucha. Muchísimas gracias, Emerson. Comencemos entonces, siempre con el gran tema teoría general de los sistemas, filosofía y ciencia. En esta sesión vamos a tratar sobre algunos conceptos filosóficos que tienen relación con la teoría general de los sistemas y que estos conceptos nos son útiles. Debemos de entenderlos en primer lugar, no memorizar su significado, sino entenderlos. Porque mediante ellos es que vamos a poder entender los temas serios sobre la teoría general de los sistemas y los vamos a ver aparecer en mis ensayos a lo largo de todo el ciclo y en artículos que tratan sobre el tema. Veamos pues, atomismo es el primer concepto que vamos a ver. Atomismo. Bastantes de los conceptos de acá que vamos a presentar son conceptos relacionados con sistemas filosóficos, corrientes filosóficas, con pensamientos, planteamientos filosóficos, que pues, se mencionan en muchos artículos, como decía, en mis ensayos, Bertalanffy, y es necesario entenderlo y eso es lo que pretendo en esta sesión. Atomismo es un sistema filosófico según el cual el universo y todo lo contenido en él está contenido por combinaciones de partículas indivisibles llamadas átomos. Este concepto viene de los filósofos griegos hace unos 2300, 2400 años. Vamos a ver quién está tocando la puerta. Hace 2400 años, entonces el concepto de átomo no existía como hoy lo conocemos, sino que simplemente eran partículas indivisibles, de las cuales pues al combinarlas unas con otras estaba hecho todo el universo y todo lo que el universo contiene. Así es que desde el atomismo, la pregunta filosófica, ¿qué somos? El atomismo responde, ¿verdad? Un conglomerado de átomos. Al final de cuentas, pues somos un conglomerado de átomos, tanto en el sentido antiguo griego como en el sentido actual, ¿verdad? Pues no deja de tener razón hasta cierto punto si nos fijamos bien, si descomponemos la materia que somos materia, en gran parte materia, y la descomponemos, la vamos descomponiendo cada vez a un nivel inferior, al final llegamos a partículas indivisibles llamadas átomos en la época de los filósofos griegos y que son los átomos que hoy conocemos. Desde la perspectiva de la TGS, contrastemos el atomismo, que es lo que hace Bertalanffy, pues, en esta dimensión epistemológica de la teoría general de los sistemas que mencionábamos en la sesión anterior, desde una perspectiva epistemológica, pues hace mucha relación Bertalanffy, ¿verdad?, con estas corrientes filosóficas y científicas también, ¿sí? Entonces vemos que la TGS nos dice que no somos átomos, somos un conjunto de subsistemas interrelacionados, ¿verdad?, como el cerebro, el sistema nervioso, los intestinos, el estómago y todo lo demás, el corazón, el hígado, ¿bien?, todo interrelacionado. Y cada uno de estos vuelve a ser lo mismo, conjunto de sus sistemas interrelacionados. Y llegamos inclusive al átomo, y el átomo para la TGS es un conjunto de elementos interrelacionados. Entonces, ese es el contraste entre el atomismo y la TGS. El cartesianismo, otra corriente filosófica, la de Descartes, que es en la que se fundamenta el método llamado cartesiano, el método cartesiano. Según el método cartesiano, solo es verdad aquello que no admite absolutamente ninguna duda. O sea, que la veamos por el lado que veamos, no admite ninguna duda. No tenemos ninguna duda de aquello es verdad. Si existe alguna duda, entonces ya no es verdad. Y del cartesianismo es interesante conocer la duda metódica. Según este método de análisis, la duda metódica de Descartes le lleva a concluir que la certeza o la verdad solo es el acto de pensar. Y esto implica que la razón, el razonamiento, es el criterio fundamental de la verdad. De ahí su famosa frase, ¿verdad? Cogito ergo sum. En latín, en español, pienso, luego existo. ¿Cómo funciona esto? Veamos, ¿cómo funciona la duda metódica? Aquí tenemos un ser humano, una muchacha, que se pregunta, ¿qué soy? Quiero saber, ¿qué soy? Y podemos hacer el ejercicio ahorita todos nosotros. Preguntémonos, ¿qué soy?
Imagínese su cuerpo, porque la mayoría pensamos que somos el cuerpo que ocupamos, pero se encuentran muchas dudas en cuanto a qué es el cuerpo, porque hace un experimento. ¿Qué tal si me quito así imaginariamente? ¿Qué tal si prescindo de mis extremidades inferiores y solo queda el tronco y la cabeza? Y vuelvo a hacerme la misma pregunta, ¿qué soy? Pero tengo duda y digo, bueno, porque aquí me he prescindido de mis extremidades inferiores y sigo lo mismo. Entonces no soy mis extremidades inferiores. Bueno, un paso más. La muchacha prescinde de su tronco, solo queda su cabeza. Y otra vez, ¿qué soy? No eran mis extremidades inferiores porque sigo igual. No era mi tronco porque sigo igual. Sigo siendo yo. Entonces, ¿qué me queda? Prescindir de la cabeza. ¿Ah? Y al prescindir de la cabeza, me doy cuenta de que he prescindido de todo mi cuerpo y sigo siendo yo. O sea, no soy mi cuerpo. ¿Y qué soy entonces? Y me doy cuenta que lo único que me ha quedado es el pensamiento. Estoy pensando en esto, estoy pensando en quién soy. Me he quitado todo mi cuerpo, incluyendo mi cabeza, mi cerebro, pero no puedo dejar de pensar, porque si dejo de pensar, dejo de ser. De ahí pues la famosa frase, pienso, luego existo. Esta es la duda metódica del cartesianismo. El fisicalismo, doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real, que afirma que todo lo que existe es exclusivamente físico y que se puede explicar por las leyes de la física. Bueno, aquí tenemos una muchacha, es Lady Ada, un retrato, pues una pintura de Lady Ada. ¿Cómo se me quiero ver Ada? Déjenme ver un ratito. Ajá, exacto. Lady Ada, para que no lo saben, pero es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Lady Ada era una condesa. Fue una condesa, la condesa Lovelace, hija de Lord Byron, el famoso escritor inglés. Pero Lady Ada, digamos, su fama más importante es que fue la primera persona que programó una computadora, la primera persona en toda la historia de la humanidad que escribió un programa se le puede decir que es la madre del software. Hay un lenguaje de programación que se llama ADA, que es el lenguaje oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, pero en nuestro caso, eso era entre paréntesis, ¿verdad? Pero yo admiro a Lady Ada, por eso he puesto la pintura de ella acá. Pero es una persona. Y cuando una persona se pregunta, cuando surge la pregunta, ¿qué soy o qué somos los humanos? Desde el física, pues vamos a explicárnoslo por las leyes de la física. El fisicalismo sostiene que todo se puede especificar todo lo que existe en el universo se explica por las leyes de la física. Así es que esta persona que está aquí podemos definirla en términos de su masa corporal, masa igual a fuerza sobre aceleración, por su energía corporal, energía igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado, el espacio que esta persona que recorremos es igual a la velocidad por el tiempo, la resistencia eléctrica de esta persona es simplemente, ¿verdad?, el voltaje por la intensidad de la corriente. Y así sucesivamente. Según el fisicalismo, pues, con estas expresiones provenientes de la física clásica podemos definir cualquier sistema. El mecanicismo, doctrina filosófica parecido al fisicalismo, solo que la base en vez de ser la física es la mecánica. Según esta doctrina, toda realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina y puede explicarse con base a modelos de máquina de la mecánica. Y entonces aquí la mujercita esta, podemos definirla, en su cerebro hay equivalentes a elementos mecánicos como piñones, tuercas, tornillos, acoplados unos con otros y que no dice que tengamos eso, pero dice que puede explicarse como si tuviéramos eso. Y nuestro cuerpo sería pues ejes interconectados a través de piñones, tuberías, fuerzas, rotaciones, y por eso se llama mecanicismo. El positivismo, otro pensamiento filosófico, este afirma que el conocimiento auténtico, ellos le llaman el conocimiento positivo, solo puede ser aquel que surge de la experiencia sensorial
o sea, lo que percibimos por los sentidos y que es experimentable por los sentidos que escuchamos, que vemos, que tocamos, que olfateamos, que saboreamos. El conocimiento auténtico solo puede ser aquel que surge de la experiencia sensorial con base en el método científico. Pero aquí se refiere a una de las primeras versiones o la primera versión del método científico, digamos, porque surge enseguida lo que se llama el empirismo lógico o neopositivismo, el nuevo positivismo, que este es una ampliación del positivismo, por eso se llama neopositivismo o positivismo lógico también, que va un paso más allá del positivismo, siempre defiende el método científico como única forma válida de conocimiento, pero lo limita a lo empírico y verificable, o sea, a lo que podemos experimentar, que podemos obtener resultados idénticos bajo el mismo experimento y las mismas condiciones y podemos verificarlo. Entonces, tanto para el positivismo como para el neopositivismo, la teoría de la evolución no es verdad, no es conocimiento auténtico. La teoría del Big Bang tampoco. ¿Por qué? Porque no lo podemos observar. No podemos observar la evolución, no podemos observar el Big Bang. Aunque dicho sea de paso, con estos potentes telescopios que se han instalado en el espacio, pues estamos llegando cada vez más cerca a el evento ese que le llamamos Big Bang. Podemos escudriñar con esos telescopios, podemos escudriñar hasta tan cerca como 200 millones de años al momento en que ocurrió el Big Bang. Nos falta 200 millones de años, pero ya eso significa que con los telescopios hemos avanzado, según los cálculos de hace un año todavía, hemos avanzado 13.500 kilómetros. 13.500 millones de kilómetros. Y estamos solo a 200 millones de ver, digámoslo así, ver el Big Bang. Pero también están sucediendo cosas, ¿verdad? Descubrimientos. O sea, los 14.000, 13.700 millones de años, ahora que hemos llegado tan cerca, nos estamos dando cuenta que todas las teorías de lo que pasó después del Big Bang no son tan correctas. Y además que el universo no tiene 13.700 millones de años de existir, sino que tiene el doble, 35.000 millones de años. Bueno, así es la ciencia, ¿verdad? La ciencia tiene razón el positivismo y el positivismo lógico, porque no se puede dar esto como conocimiento auténtico, porque no es comprobable. Y a medida que se va avanzando en los instrumentos de investigación científica, se van deshaciendo las afirmaciones anteriores y se van adoptando nuevas. Y así ha sido siempre la ciencia. Bajo estas dos corrientes, tampoco la teoría general de los sistemas es aceptable. No se acepta desde estas dos corrientes como conocimiento auténtico. Porque si bien es cierto que podemos percibirlo por los sentidos, pero no podemos probarlo, no podemos verificarlo. Estrictamente hablando, no. Y por eso la teoría general de los sistemas critica todas estas corrientes filosóficas. El positivismo, el atomismo, el mecanicismo, son criticados desde la perspectiva esa científica, desde la dimensión científica de la TGS, o sea, la epistemológica. Esa es precisamente la dimensión epistemológica de la teoría general de los sistemas. Vamos a ver, por aquí oí que alguien tocó la puerta, a ver si... Admitámoslos, más vale tarde que nunca, pues, aunque las interrupciones son importantes. El perspectivismo. Esta es una doctrina filosófica, una dimensión filosófica que es la que adopta Bertalanffy para el enfoque de sistemas, el perspectivismo. Según el perspectivismo, ninguna ciencia o cosmovisión, o sea, una visión de la realidad, ninguna ciencia tiene el monopolio del conocimiento. Más bien, dice Bertalanffy, cada ciencia constituye solo una particular perspectiva, y por eso se llama perspectivismo, desde la que se puede conocer el mundo. O sea, ni siquiera puede Bertalanffy decir la teoría general de los sistemas es el non plus ultra de modelo de la realidad, porque es, según él, también una perspectiva. ¿Y qué queremos decir con perspectiva? Aquí tengo dos figuras a la derecha. Mire, dos casos de perspectiva, ¿no? En la primera, el señor que está a la izquierda jura que lo que tiene enfrente es un 6. Y el señor que está
a la derecha jura que lo que tiene enfrente es un 9. ¿Y qué es en realidad? ¿Cuál es la realidad de esa figura que está allí? ¿Es un 6? ¿Es un 9? ¿O es otra cosa vista de otra perspectiva? Porque aquí solo he puesto dos perspectivas para ilustrar. Pero esto nos demuestra que una realidad puede ser descrita según la perspectiva de cada ciencia. Claro, la teoría general de los sistemas busca dentro de todo alguna contradicción y no se encuentra, ¿verdad? Y entonces es una perspectiva con mucho prospecto, pero el mismo Bertalanffy dice, ninguna ciencia tiene el monopolio del conocimiento. A la derecha de la figura tenemos el mismo caso, ¿verdad? El señor de la izquierda dice que aquí hay 4 piezas de madera y las contamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Tiene razón. Y el de la derecha dice que solo son 3 y las contamos. 1, 2 y 3. ¿Quién tiene razón? No podemos decir, ¿verdad? Ninguno de los dos, o los dos desde su perspectiva, los dos tienen razón. Y eso vale también para nuestras relaciones interpersonales. A veces criticamos a alguien porque tiene una visión diferente a la nuestra, o sea, es una cuestión de perspectiva, pues. Por razones políticas, por razones morales, por razones religiosas, por lo que sea. Se trata de diferentes perspectivas y ninguna de las dos tiene la razón, según Bertalanffy. Yo creo que tiene razón Bertalanffy. Con estas figuritas, pues, abonan en ese sentido. El monismo, postura filosófica que sostiene que el universo está constituido por un solo arjé. Y cuando decimos arjé, queremos decir la sustancia primordial del que provienen todas las cosas que percibimos en la realidad. Ese es el arjé. Pero el monismo postula que el universo está constituido por un solo arjé. O sea, el origen del universo es un solo arjé. Los materialistas dicen que la materia es el arjé. Los espiritualistas idealistas, el espíritu. Ahora, aquí estamos hablando en términos filosóficos, ¿verdad? No religiosos, porque ya dije, lo religioso aquí en estas cosas no cuenta. Porque en la religión lo que hay son dogmas. Hay que creer sí o sí en lo que en lo que la doctrina de esa religión dice. No, aquí estamos hablando de razonamientos filosóficos, o sea, que explican. Y entonces, el arjé, para el materialista es la materia. Para el espiritualismo, idealismo, el espíritu. Para el panteísta, un dios, pero ese dios es la naturaleza. O sea, no es un señor con barbas, ojos azules, ¿verdad? Cabello, rostro humanoide, sino que es la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Para Tales de Mileto, en la Grecia antigua, el agua. Para Empédocles es una cosa, un solo arjé, pero formado por 4 ingredientes: tierra, agua, aire y fuego. Y así pues, el monismo, los monistas siempre definen un arjé. Entonces, el idealista, realmente el idealista define un Dios, pero que no lo describe a ese Dios. No lo describe porque no lo conoce, pero lo encuentra como una explicación. Así como los panteístas dicen, no, la naturaleza, de ahí procede todo, de las leyes de la naturaleza. El idealista pues piensa que tiene que existir algo llamado Dios, que es el origen de todas estas cosas, es el arjé de todo. Unas religiones piensan en un solo Dios, otras en varios dioses. El idealismo piensa en un solo Dios que no lo define, pero recurre a eso porque al final de cuentas siempre hay algo a lo que no le haya explicación, como todas las corrientes monistas. Entonces, para algunos es el alma, para otros es el fuego, para otros es el fuego, aire, agua, fuego, pero el concepto de arjé es ese, y el monismo pues se utiliza el concepto de arjé. El reduccionismo, otro enfoque filosófico según el cual las propiedades, conceptos, explicaciones y método de cualquier campo de investigación puede ser reducido. Todas estas cosas, las propiedades, conceptos, explicaciones y métodos, pueden ser reducidos y explicados recurriendo a otro campo de la ciencia. Por eso se llama reduccionismo, porque reducimos un cierto nivel de conocimiento y lo reducimos explicándolo mediante un campo de la ciencia, otro campo, generalmente de nivel inferior. Aquí he puesto unos ejemplos de reduccionismo. ¿Cómo explicamos la célula según el reduccionismo? Lo explicamos a través de la química, o sea, reacciones químicas. Y es bien lógico.
O sea, yo lo acepto, la puedo explicar y creo que todavía pues, me explico las cosas de una manera reduccionista, ¿no? Porque ¿qué es una célula? Bueno, una célula tiene vida, pero ¿por qué tiene vida? Por reacciones químicas, reacciones electroquímicas entre moléculas. De la interacción esta surge ese fenómeno que llamamos vida. ¿Y cómo explicamos las moléculas, las proteínas en general? A través de un campo de la ciencia inferior, la química de los elementos, la tabla periódica. Ahí están los 104, 103, 104 elementos naturales que son los que componen cualquier molécula del universo, de todo el universo. Y varias de estas, millones pues de estas, billones, no millones, no, billones de estas estructuras químicas, moléculas, es lo que encontramos en las células, en cualquier célula. Entonces, ese es el reduccionismo, ¿verdad? Explicarse esa serie de propiedades dentro de un objeto de estudio de una determinada ciencia, la explicamos recurriendo a una ciencia digamos, de nivel inferior. No quiere decir que científicamente sea inferior, sino que está antes de. El causalismo, categoría filosófica que centra sus reflexiones en la conexión necesaria de los fenómenos, uno de los cuales es la causa y la otra el efecto. Entonces, esto está relacionado, pues las explicaciones de lo que existe están explicadas por relaciones de causa-efecto. Aquí tengo, pues a la derecha, algunas figuras que nos ilustran eso, unas fichas de dominó haciendo equilibrio verticalmente. Un dedo va a golpear a la primera, ese es un evento, una causa va a causar un efecto que va a mover la segunda un efecto que va a mover la tercera y así encadena, una cadena de causas y efectos. De tal modo que, ¿por qué se movió la última? Si buscamos con el causalismo, vamos a decir, porque un dedo se movió hace un rato. Tenemos también como ejemplo, no sé si ustedes ya lo conocen, pero en algún momento se lo van a mencionar, si no se los han mencionado ya, lo que se llama el diagrama de Ishikawa. Este es un modelo de una forma de método, un método, digamos, para analizar las causas, o sea, está basado en el causalismo, analizar la causa de algún problema que nosotros queremos analizar. Aquí, digamos, está en rojo al final de la flecha horizontal grande, está el efecto que nosotros queremos analizar. Entonces, ¿qué se hace en este que también le llaman diagrama de pescado, de espina de pescado? Entonces, vamos trazando flechas diagonales en cierto ángulo inclinado hacia la izquierda sobre la flecha principal y estas espinas, por eso se llama espina de pescado, ¿verdad? Corresponden a causas de este efecto. Y aquí vamos poniendo una causa que descubrimos y vamos analizando y otra causa y así todas las causas que encontremos. Pero enseguida, para cada espina, hacemos el mismo análisis. ¿Y qué causó esta primera causa? Y entonces hacemos subespinas, y así seguimos con las subespinas hasta que nos damos por satisfechos y que ya hemos llegado a la conclusión de qué es lo que ocasionó este problema. Es bastante útil para el método, para estudios de diagnóstico, digamos, me parece un buen método. Si ustedes se fijan, aquí está reflejado el enfoque de sistema. Posiblemente la intención de Ishikawa no era ilustrar el enfoque de sistemas, pero aquí está reflejado, ¿verdad? La flecha horizontal es el sistema, el problema. Las flechas inclinadas en primer nivel son problemas, son subproblemas, y luego estas tienen subproblemas y así sucesivamente. O sea, estamos en un análisis top-down. Sin embargo, quiero aprovechar más adelante, creo yo que enfatizamos en esto, en la ingeniería, viendo la ingeniería como la realización máxima, la expresión máxima de ingeniería, es la etapa de diseño, la actividad de diseño, esa actividad creativa, donde buscamos cosas nuevas, que sería la característica de cualquier rama de la ingeniería, incluyendo la ingeniería informática. Entonces, bajo el enfoque de sistema, esto no vale la pena, porque el enfoque de sistemas no ve utilidad en analizar las causas de un problema, sino crear la solución al problema. O sea, para
el enfoque del sistema, las causas es pérdida de tiempo. Lo que queremos es solucionar un problema y debemos centrarnos en las soluciones posibles, no importa cuáles sean las causas. Vamos a hablar de esto más adelante en el curso. Y de ahí tenemos las relaciones circulares de las que habíamos hablado antes, ¿verdad? Pero aquí con respecto al causalismo, pues vale la pena traerlas a cuenta de nuevo. A ocasiona B, B ocasiona C y C ocasiona A. Ahí tenemos una relación circular, o con 4 elementos. A provoca B, B provoca C, C provoca D y D provoca A. Entonces, realmente A se autoprovoca indirectamente, pasando a través de B, C y D, pero termina en A. Ahí tenemos una relación circular. Bueno, hablemos del arjé particularmente, ya hablamos de cómo se utiliza en el, aquí lo veíamos, donde estaban, en el monismo, ¿verdad? O sea, decíamos, está constituido por un solo arjé. Ya más o menos expliqué qué es el arjé. A veces lo escriben arché, tal vez se pronuncia arqué, parece una palabra en italiano, y también se escribe arqué. Vamos a utilizar arjé aquí en este curso. Primer elemento, ¿qué es el arjé? Primer elemento de todas las cosas que existe, o la causa primera de todo. El arjé responde a la pregunta, ¿qué fue lo primero que existió y de lo cual se deriva todo lo demás? Podemos preguntarnos, ¿y qué había antes de crearse el universo? Y hay muchas explicaciones, ¿verdad?, basadas en este concepto de arqué o arjé. Hay cosmologías o, digamos, percepciones filosóficas o religiosas o tal vez arquetípicas de la creación del universo. Porque aún en las religiones se admite, en algunas religiones, como los mayas, dice que todas coinciden extrañamente, todas las religiones coinciden en que al principio no había nada. Todo estaba vacío. De una u otra manera se dice eso, no había nada. Pero de ahí cada religión va adoptando una arjé, ¿verdad? En cuanto a religión, no muy nada razonable, diría yo. Pero en algunas corrientes filosóficas sí, ¿verdad? Podemos tener una cierta racionalidad en la percepción y hasta podemos decir que las religiones realmente han sido influenciadas por estas percepciones basadas en el arjé. Por ejemplo, algunos piensan de que el origen de la humanidad, esta humanidad que conocemos, procede de otras civilizaciones extraterrestres avanzadísimas que llegaron a la Tierra por X razón, algunos porque necesitaban alguna materia que aquí se había, normalmente oro, para resolver problemas de sus mundos, y pareciera ser, ¿verdad? Podría tener cierta actividad que las religiones han distorsionado esto con el tiempo, lo han venido y han visto dioses, han imaginado dioses en estos seres muy superiores a quienes escribieron esas cosas. Hay percepciones de estas comunías ancestrales, ¿verdad? Donde sí, cualquiera, yo creo que incluso nosotros ahora, si viéramos a un extraterrestre todopoderoso, le llamaríamos Dios, porque tendría poderes muchísimo más allá del poquitísimo poder que tendríamos nosotros frente a ellos, y no tendríamos más que llamarlos dioses. ¿Y acaso no los aztecas llamaron Dios a Cortés? Porque lo vieron montado en un caballo, y para ellos caballo y jinete era una sola cosa, porque nunca habían visto un caballo. Y claro, algunos los trataron como dioses y los españoles contentos, ¿verdad?, del trato que recibían. Pero ese es el concepto de arquetipo. ¿Qué es el arquetipo? Forma primera, patrón o modelo ejemplar y eterno del que se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Propiamente en filosofía son pensamientos compartidos colectivamente, o sea, por todo el mundo, por todos los seres humanos, hablando de seres humanos, que resultan universales, como amor, miedo, hasta Jesús se puede considerar un arquetipo, porque Jesús, si bien no es universal el concepto, pero son millones de gentes que creen en este personaje que históricamente parece ni siquiera haber existido, así como se pinta, ¿verdad?, en estos libros que se llaman del Nuevo Testamento.
Jesús es así como arquetipo, es una configuración de algo o alguien, una idealización, pero muy influyente de alguien que hizo, bueno, para comenzar, que es hijo de Dios y que además de ser hijo de Dios, también es Dios. O sea que es hijo de hijo y padre, es hijo de hijo y padre de padre. No se entiende, mucho menos entiende la cuestión digamos, del cristianismo, porque eso es propio del cristianismo, del catolicismo, quiero decir, no del cristianismo, sino del catolicismo, ¿verdad? Lo que le llaman la divina Trinidad. Dios es uno y tres al mismo tiempo. Bueno, ahí tenemos que la gente con ese pensamiento no se puede poner en duda, porque que no pone en duda ofende. Pero hay un arquetipo más profundo que viene desde los orígenes de la humanidad, desde el primer homínido. Y cuando nosotros hoy en día tenemos sueños, hay teorías que dicen que lo que se... Bueno, ¿qué pasa en los sueños? Hemos analizado los sueños. Bueno, sí, ¿verdad? Un poco. En los sueños no hay tiempo. El tiempo no existe. Puedes estar en un lugar y al ratito en otro bien lejano y ahí no importa. Parece todo lógico, ¿verdad? No, no parece extraño. Y lo mismo el tiempo. Estás en un momento, el tiempo al instante puede estar en otro momento, o sea, y no, nada extraño, pero también hay temores, esas pesadillas que llamamos. ¿Y de dónde proviene eso? Según ciertas teorías psicológicas, provienen de este concepto, lo que se llama el arquetipo. O sea, estos miedos que tenemos hoy, que sentimos hoy, tanto en vigilia como en sueño, sobre todo en sueño, son sensaciones grabadas. Podríamos decir que no es en el ADN, porque no es en el ADN, en alguna parte de nuestro ser, de los miedos que tenían nuestros antepasados en algún momento, ya sea en el momento de los homínidos o en cualquier momento de la evolución. Miedos a la altura. Acordémonos que toda esta evolución hubo que vivir antes del homínido y quizás hubo que vivir en árboles altos. Hubo que trasladarse, pasarse de uno al otro, de árbol en árbol. Y quedaron en alguna parte de la esencia del ser humano que se dice que no es el ADN, quedaron, más que todo, quedaron en la mente. Según Carl Sagan, en su libro Los dragones del Edén, van quedando en nuestro cerebro, en alguna parte. Porque hay una particularidad que describe Sagan en ese libro, Los dragones del Edén, de que la evolución del cerebro humano no es solo crecimiento, sino que fundamentalmente es por agregación, agregados. Y él dice, todos tenemos en nuestro cerebro un cerebro de serpiente. Porque en la evolución, en algún momento, la serpiente era lo más avanzado que había, los reptiles. Y en eso desarrolló otro módulo, pero quedó ahí el cerebro de serpiente, y sobre eso creció otro módulo con otras funciones, pero ese otro módulo le sigue un nuevo módulo y el cerebro va creciendo y se va reformando en la medida que va agregando funciones, pero no va sustituyendo funciones, va agregando. Esa es la teoría, pues, de Sagan, bastante racional. De tal modo que dice Sagan, cuando soñamos, lo que está vigente en nuestro cerebro de reptil, la percepción de la realidad según los reptiles, según el cerebro de los reptiles. Entonces, una persona, volviendo al arquetipo, una persona que tiene miedo a las alturas, abundan las personas que que solo se acercan un poquitito hacia un balcón que esté un poco alto y tienen miedo. Efecto arquetípico. Miedo desarrollado en algún momento de la evolución y que ha quedado ahí, remanente que se manifiesta en esos casos. Deducción, vamos a contrastar aquí dos formas de razonamiento, deducción e inducción. La deducción, llamado también método, razonamiento deductivo o inferencia deductiva. Método de inferencia basado rigurosamente en la lógica, o sea, en los silogismos. Es el razonamiento propio de la ciencia clásica. Las conclusiones los nuevos descubrimientos se obtienen por deducción. Ustedes se acordarán, si es que vieron en la universidad, lastimosamente ya no se ve lógica, tan importante que es, ahí ya no se estudia lógica. Aunque así como la daban realmente tampoco vale mucho la pena, ¿verdad? Algo se aprendía, pero siempre el enfoque en demasiado teórico y no se ve, bueno lo teórico, pero sin analizar el aspecto práctico es poco útil. Entonces, el razonamiento deductivo tiene una forma general que va así. Todo A es B.
Esa es la primera premisa. Z es A. Es la segunda premisa. Se supone que las dos son verdaderas. Luego, por lógica, luego Z es B. Todo es B. Z es A. Entonces, Z es A. Porque todo B es Z. Todo A es B, perdón. Todo Z es A, luego Z es B. Premisa. Aquí en el diagrama de la derecha, bueno, tenemos una premisa, la segunda premisa, la deducción lógica y sacamos una deducción particular. Decimos que en el razonamiento deductivo vamos de lo general a lo particular. Cuando decimos todo A es B, esa es una afirmación general. Vamos de lo general a lo particular, a una conclusión particular. Y ese es el método que sigue la ciencia clásica. Vamos a ver, hagamos un ejemplo así, que no sé por qué no lo escribí aquí. A ver qué se me ocurre. Todo A es B. Todos los caballos, tengo que decir todos los caballos tienen 4 patas. Eso es verdad, esa es la primera premisa. Y es verdad. Luca es un caballo, o sea, es uno de estos A. Luca es un caballo. Conclusión, Luca tiene 4 patas, porque todos los caballos tienen 4 patas. Así si Luca es un caballo, entonces Luca tiene 4 patas. Si estas dos premisas son ciertas, entonces la conclusión es cierta, científicamente cierta, es una deducción. Claro, ¿verdad? Que no sería cierto si yo dijera todos los caballos tienen 4 patas. Pluto tiene 4 patas. Luego Pluto es un caballo. No, ahí no. Y Pluto es un perro, pero porque tiene 4 patas, digo, bueno, Pluto es un caballo y es un perro. No, ¿verdad? Ahí ese razonamiento no es válido, viola esta regla. Vea que tiene que ser así, todo Z es A, no es referencia a B, sino a A, luego Z es B. Así sí. Pero vamos con lo más interesante. Esto posiblemente ustedes ya lo saben de sobra, lo de la deducción. Pero vamos a la inducción o razonamiento inductivo. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque esta es una forma que la ciencia clásica no ha aceptado, aunque la ciencia moderna ha venido aceptándolo de alguna manera. Pero es una forma particular y de gran peso, una forma de razonamiento de gran peso en la teoría general de los sistemas, el razonamiento inductivo. Y es más, desde el punto de vista epistemológico, la TGS critica la ciencia pura de entonces por desechar la inducción. Veamos qué entendemos por inducción. Proceso de inferencia que consiste en la generalización a partir de las experiencias particulares concretas. O sea, que vamos al revés que la deducción. En la deducción vamos de lo general a lo particular. En la inducción vamos de lo particular a lo general, a sacar conclusiones generales. De observaciones de casos particulares nos permitimos sacar conclusiones generales. Veamos la figura de la izquierda para ilustrar. Tenemos un caso 1 particular, un caso 2 particular, N casos que hemos observado y por inducción sacamos una conclusión general. Pongamos un ejemplo, vamos a ver qué se me ocurre. La taza de café que me tomé hoy sin azúcar es amarga. La taza de café que me tomé ayer en la cena era amarga. Caso 2, ¿verdad? Particular. La taza de café que me tomé ayer quiero decir, en el desayuno era amarga. Y así voy viendo que todas las tazas de café que me tomo son amargas porque me las tomo sin azúcar. Entonces, por inducción, digo, todas las tazas de café sin azúcar son amargas. Claro, ¿verdad? Está claro el gran contraste con la deducción. Primero quedamos de lo particular a lo general y allá vamos de lo general a lo particular. O sea, en la deducción vamos, ya probamos que todo es esto, entonces veamos si esto es ese todo, si pertenece a ese todo que estamos hablando, el caso particular. Aquí no, aquí vemos un montón de casos particulares y sacamos por inducción una conclusión general, como el ejemplo que voy a poner, la taza de café. Esta es una forma muy preferida por la teoría general de los sistemas. Y le ha hecho una crítica a Bertalanffy a la ciencia clásica por limitarse a la deducción. La teoría general de los sistemas no rechaza la deducción, pongámoslo claro. No es que rechacemos la deducción, el método deductivo. No, lo que no aceptamos es que sea el único método de obtener conocimiento. Entonces, la forma general de la inducción es: caso 1 es A, caso 2 es A, caso 3 es A. Luego, cualquier otro caso es A. Todo caso es A. Ahora,
¿Qué sucede si en estos N casos encontramos uno, al menos uno, que no tiene la misma característica del resto de casos? Por ejemplo, en un desayuno me dan una taza de café sin azúcar y yo la siento dulce. Estrictamente hablando, la conclusión general que había sacado ya no es válida, porque ya hay una contradicción, ya no puede ser una regla general. Pero modernamente se ha extendido el razonamiento inductivo a agregarle probabilidades. Entonces, en vez de rechazarla porque encontré de 100 tazas de café, 99 eran amargas, café sin azúcar, ¿verdad? Tazas de café sin azúcar, 99 eran amargas y una era dulce. Entonces recurro a la teoría de las probabilidades. Digamos, eran 100 tazas, una salió dulce. Entonces, la conclusión ya no va a ser así. La conclusión va a ser siempre de tipo general. En el 99% de los casos, una taza de café sin azúcar es amarga. Muy bonito porque ¿verdad? Le agregamos las probabilidades y hasta donde sabemos es cierto, hay que tenerlo bien en cuenta el proceso inductivo porque realmente también en ingeniería, pues en la práctica de ingeniería recurrimos al razonamiento inductivo. Ahora, aquí hay tres conceptos filosóficos que es necesario tener una buena idea, entenderlos, estos tres. El concepto de condición necesaria, condición suficiente y condición necesaria y suficiente. Tenemos que tenerlo claro, porque a cada rato vamos a estar hablando con naturalidad, decimos, tal cosa es necesaria para esto, tal cosa es suficiente para esto, tal otra cosa es necesaria y suficiente para esto. Y si nos vamos por el significado de diccionario necesario, suficiente, vamos a interpretar mal las cosas. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista filosófico. ¿Qué entendemos por necesario? Hablemos de dos eventos. Un evento que le vamos a llamar A y otro que le vamos a llamar B. Se dice que el evento A es necesario para que ocurra el evento B si siempre que ocurre A ocurre B. Y B no puede ocurrir sin que ocurra. En otros términos más resumidos podríamos decir, aunque la definición correcta es la que acabo de dar, A es requisito para que ocurra B. Está claro pues que sin A no puede ocurrir B. A eso es lo que le llamamos necesario. Mire, aquí he puesto un ejemplo. A es dormir y B, el evento B es vivir. Entonces, dormir es necesario para vivir. O sea, si no dormimos, no vivimos. Por eso es necesario, porque sin A no va a haber B. Claro, me refiero al acto de dormir, no una sola dormida, ¿verdad? Podemos pasarnos 3 noches sin dormir y todavía estar vivos, pero vamos decreciendo en vida. Bien rapidito vamos a morir. Podemos decir también, ¿verdad? Respirar es necesario para vivir. Si no respiramos, morimos. Suficiente. A es suficiente para que ocurra B, si siempre que ocurre A, ocurre B. Mire, hasta ahí ve igual que necesario. A es necesario para que ocurra B, si siempre que ocurre A, ocurre B. A es suficiente para que ocurra B, si siempre que ocurre A, ocurre B. Hasta ahí es igual. Aquí viene la diferencia. Aunque B puede ocurrir sin que ocurra A. Ah, ok. Ahí está la gran diferencia. No solo por A es que ocurre B, puede ocurrir por otra cosa. Entonces, A es suficiente. Su ausencia no implica que no va a ocurrir B. Pero si ocurre, entonces sí va a ocurrir B. Dicho en términos resumidos, pues puede ocurrir, o sea, B puede ocurrir por un evento X diferente de A, cualquier otro evento que no sea A. En el ejemplo que les pongo acá, aquí no le he puesto las letritas, vamos a ver, debería ponérselas, ¿verdad? Quiero ver, si me da tiempo. Permíteme un momentito, voy a ponerlo esto, porque aquí no está. Voy a ver si puedo hacerlo rápido. Vamos a ver si... Hombre, bueno, aquí está mejor. Aquí tenemos el evento A, el evento B y el evento X. ¿Okay? Entonces, B puede ocurrir y siempre que ocurra A va a ocurrir. B es el patio de tu casa se moja. A es la lluvia. Siempre que llueve, el patio de tu casa se moja. Y no hay duda, siempre que llueva. Pero es suficiente porque también el patio de tu casa se puede mojar por otro evento. Por ejemplo, se puede mojar por un evento X cuando riegas el patio con una manguera. Entonces decimos que A es suficiente, pero no necesario para que ocurra B, porque B puede ocurrir por otras causas diferentes de A. ¿Ya? Okay.
Ahora viene este concepto necesario y suficiente. Déjenme decirles, advertirles una cosa, ¿verdad? En este curso nos vamos a basar en estas definiciones que estoy dando acá, que están en el ensayo. La temática de estos temas relacionados con lo necesario y lo suficiente es mucho más amplia y va más allá de estos tres conceptos. Y además, para empeorar las cosas, tiene diversas perspectivas de verse, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva lógica y otras perspectivas, desde la perspectiva matemática. Pues en matemática tenemos, digamos, los ciertos operadores relacionales como A implica B, A sí solo si B, y se parece, pero tiene buenas diferencias de la perspectiva filosófica. En programación vemos nosotros que es una especie, pareciera, ¿verdad?, ser una especie de una cierta lógica, ¿verdad?, de implicación, if, condición, then, ahí está, ¿verdad? Si se cumple tal condición, entonces tal cosa, pero no es tan así. Entonces, nos vamos a ceñir en este curso a estos conceptos que estoy dando acá, que son bastante universales en el ámbito de la filosofía. Volvamos, necesario y suficiente. A, un evento A es necesario y suficiente para que ocurra B y viceversa. O sea, siempre que ocurre B, ocurre. Siempre que ocurre A, ocurre B. Entonces decimos, es necesario y es suficiente, pero fíjese que el significado necesario y suficiente no es la combinación de necesario por aparte y suficiente por aparte. Estamos hablando aquí de otra cosa. Aquí lo que decimos es, A es necesario y suficiente para que ocurra B, si siempre que ocurre A ocurre B, y siempre que ocurre B ocurre A. Y aquí pues se me ocurre un ejemplo, no lo he puesto con figura, pero es bastante simple de seguir. Si no respira, ese es el evento A. Está muerto, ese es el evento B. Y viceversa, es válido también. Si está muerto, no respira. O sea, es válido en los dos sentidos. Es como cerca de la relación lógica. Sí, ¿cómo se llama? Doble implicación. Pero veámoslo independientemente de la matemática y de la lógica, y veámoslo aquí como lo estamos viendo. Entonces, un evento A es necesario y suficiente para un evento B si la ocurrencia del evento A, siempre que ocurre A, ocurre B, y siempre que ocurre B, ocurre A. O sea, se da en los dos sentidos. El concepto de observación, observador, observación de primer orden y observación de segundo orden. Aquí quizás lo interesante para nosotros entender, como a cada rato se menciona en los textos sobre teoría general de los sistemas, estos cuatro conceptos, pues tener una idea, ¿verdad?, de lo que queremos decir. ¿Qué es observación? Proceso mediante el cual se procesa información sensorial sobre un sistema a través del proceso de pensar con el fin de sacar conclusiones sobre lo observado. Repitiendo, observación, proceso mediante el cual se procesa información sensorial, o sea, esa que percibimos por los sentidos, no solamente a través de la vista, sobre un sistema a través del proceso de pensar. O sea, obtenemos la información del proceso del sistema que observamos por los sentidos y pensamos, analizamos, pues lo sometemos a un proceso de análisis con el fin de sacar conclusiones sobre lo observado, sobre lo que estamos observando. A quien observa, en el proceso, a quien observa le llamamos el observador. A veces nos referimos a la perspectiva del observador, porque como ya vimos, pues puede haber cierta perspectiva, diferentes perspectivas para ver una misma cosa, para percibir una misma cosa. Y tenemos un par de conceptos más, que es observación de primer orden y observación de segundo orden. Veamos primero observación de primer orden. Es la observación que se realiza sobre un sistema directamente. Aquí en la figura de arriba he querido ilustrar esto, observación de primer orden. Tenemos un observador. El observador, digamos que observa con la vista, pero puede ser cualquier sentido, está observando un objeto, en este caso un átomo. Recibe información sensorial a través de la vista. ¿Qué es lo que recibe? Luz, ¿verdad? Luz. Es solo en la mente que ve, que dice, veo un átomo, pero realmente lo que recibe aquí, la información que recibe es en forma de luz. Esa luz pues se transforma en impulsos nerviosos, digamos, la verdad, que al final de cuentas son impulsos electroquímicos
impulsos nerviosos que nos permiten transformar esos impulsos en esta imagen, ¿verdad?, que proyectaba la luz, y la analizamos con el fin de sacar conclusiones. Lo importante, este es el proceso de observación. Lo importante es que es una observación de primer orden porque la observación se hace sobre el objeto observado directamente. Y el otro concepto, observación de segundo orden, se refiere a que el observador no observa. El observador de segundo orden no observa directamente al objeto observado. Fíjense, este observador no está viendo el átomo, está viendo a observadores observando. Estos observadores, cada uno de ellos está observando un átomo. El observador no observa el átomo, está observando a los que observan, a un conjunto, por eso se le llama de segundo grado, a un conjunto de observadores. ¿Y para qué? Para lo mismo, de lo que observa, pues en su mente hace sus análisis y saca sus conclusiones. ¿Sobre qué va a sacar conclusiones? No sobre el átomo, sino sobre los observadores que observan el átomo. Esto se da a menudo en la vida real y en el ejercicio de la ingeniería. A veces nos toca tomar tiempo, digamos el tiempo que le lleva a un cajero a los 5 cajeros de una sucursal bancaria, el tiempo que le llevan por cada transacción. Entonces ponemos a un observador de primer orden en cada caja, pero ponemos a un supervisor de observadores para que observe a los observadores, a ver si están siguiendo la metodología correcta, a ver si están haciendo lo que se les ha pedido hacer. Y va a sacar conclusiones no sobre las cajas, sino sobre los observadores. Estos van a sacar conclusiones sobre las cajas, pero este observador de segundo orden está... Casi todas las labores de supervisión son de esa manera, ¿no? Estamos observando a los que observan. Heurística. Ya he hablado de heurística, ¿no? Viene de la palabra eureka, esa famosa expresión de Arquímedes. Eureka significa lo hallé, ¿verdad? Lo descubrí. Eureka, también nosotros cotidianamente, eureka, ¿verdad? Encontré la solución a este problema. Heurística es el arte y la ciencia, que viene de eureka, pues de ese griego, el vocablo griego. Arte y ciencia del descubrimiento, la invención y solución de problemas sin formalismo. Esa es la característica fundamental de la heurística. O sea, así, mire, le he puesto un sentido común, algo de intuición, algo de inspiración y muy poco razonamiento. Lo que hay es más que predomina el sentido común, predomina la inspiración, la intuición. Este concepto es bien importante para nosotros los ingenieros porque realmente en la práctica de la ingeniería nosotros actuamos bastante pero predominantemente de manera heurística. Cuando un ingeniero le encargan la solución de un problema de ingeniería, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Que va a una libreta a hacer una serie de expresiones matemáticas para modelar el problema, para hacer esto y lo otro. Puede hacerlo en algunas ocasiones y hay que hacerlo en algunas ocasiones, pero digamos, si voy a hacer cálculos estructurales para un edificio, pues sí, ¿verdad? Tengo que hacer algunos cálculos matemáticos para escoger óptimamente las mezclas, las clases de hierro, las dimensiones del hierro, etcétera. Sí, pero hay un factor heurístico que siempre está presente y de manera predominante. No vamos a ver los libros y los teoremas y toda la matemática, el cálculo diferencial, sino que con base en el conocimiento que tenemos, con base en el buen criterio que hemos desarrollado a medida que progresamos en la profesión, en el ejercicio de la profesión, y con base a la experiencia que vamos adquiriendo también durante el ejercicio de la profesión, nos vamos haciendo más heurísticos. O sea que las soluciones a los problemas vienen con bastante ingredientes de intuición, de inspiración, de sentido común. Claro, la ciencia clásica no acepta este tipo de razonamiento, si es que le podemos llamar de razonamiento. Pero resulta que los ingenieros encontramos soluciones heurísticas muy eficientes, muy eficaces. Entre más experiencia tenemos, más más eficientes y más eficaces son nuestras soluciones. Por eso les pongo ahí a continuación, las soluciones heurísticas son efectivas, pero no óptimas. ¿Y qué quiere decir lo óptimo? Pues porque si algo observamos desde la perspectiva filosófica, como ya he dicho antes, un montón de conceptos que no tienen una definición universal y algunos se siente que
que no son definiciones propiamente dichas y que ni la filosofía ha podido contestarlas. ¿Qué es una solución óptima? Yo en lo personal pienso que las soluciones óptimas solo se dan y podemos comprobarla en el mundo de la matemática. Ahí sí podemos probar que una solución es óptima, que es máxima, que es mínima, pero desafortunadamente lo que es óptimo matemáticamente en la realidad no siempre lo es, porque que resolvamos un problema perfectamente por programación lineal, por el método simplex, y nos da los valores de x1, x2, x3 óptimos para maximizar la ganancia, por ejemplo, pero eso solo es una solución óptima desde el punto de vista matemático. Si yo no sé esto, voy a tratar de aplicarlo tal y como me lo dicta la solución de la programación lineal. Pero si yo soy buen ingeniero, voy a decir, no, ahora pongámosle la heurística a esto, porque en el modelo no, casi nunca está considerado todo lo relevante, aunque se ha hecho todo lo posible. Por las relaciones circulares, que son tan difíciles de detectar, esa es una sola de las razones. Otras veces por nuestra limitada enfoque de sistemas. En la realidad, yo he sacado muchas soluciones a muchos problemas en mi vida profesional, pero estoy lejos de poder decir si fueron óptimas o no. Que fueron buenas, sí. Fueron efectivas, sí. Fueron eficientes, sí. Fueron óptimas, a saber. El otro comentario que le pongo ahí, la base de la heurística está en la experiencia de resolver problemas y también en ver cómo otros han resuelto esos problemas. Esta es una frase de Polya. Tiene toda la razón del mundo. Para resolver un problema heurístico, nosotros, según la figura está aquí, para encontrar la solución heurística, recurrimos a nuestra propia experiencia. Buscamos dentro de nuestra mente, nuestras experiencias, cuando hicimos algo parecido, similar a lo que hoy queremos tratar, al problema que queremos resolver. ¿Cómo lo resolvieron otros? Y eso nos lleva a soluciones heurísticas. Eso es lo que entendemos como heurísticas hoy. La metafísica es un concepto que es otro concepto que no está muy bien delineado, ni siquiera a nivel de filosofía, pero lo vamos a entender así. Rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto a ser. El ser, de la forma que lo hemos entendido, es antes, la esencia de todo. Pero ahora, desde la metafísica, puramente eso, y nada más que eso. También podemos definirlo como que trata de aspectos de la realidad inaccesible a la investigación científica. A la metafísica muchos le llaman la primera filosofía. Se asocian, digamos, con la metafísica preguntas tales, ¿qué es ser? Ya no tanto quién soy o qué es tal cosa, sino qué es ser, qué es lo que no existe. Pues sí, esas preguntas son para volverse loco realmente. Así, si nos ponemos, es bonito porque siempre y cuando lo ocupemos como un jueguito mental, pero tomarlo muy en serio sí puede, no sé, otra pregunta, ¿por qué existe algo en vez de nada? O sea, ¿por qué el universo tiene lo que percibimos con los sentidos en vez de no tener nada? Son preguntas interesantes, ¿verdad? Espero que compartan ustedes conmigo esa afirmación, que son interesantes, pero se requiere tener mucha vocación filosófica para dedicarse a tratar de responder esas preguntas. Pues aquí está, ¿verdad? Un metafísico, ¿y qué es todo esto? ¿Y por qué es? Y en vez de no ser, ¿qué es el infinito? ¿Y hasta qué son los chakras? ¿Verdad? Los chakras, esos de que hablan las corrientes, no son religiosas, sino que son metafísicas, ¿verdad? Esotéricas. Los chakras son unas cositas, unas tipo órganos, pero de otro mundo, que todos los humanos tenemos, son 7, cada una de distinto color, ¿verdad? La última que aquí le he puesto sobre la cabeza, pero está arriba, está fuera de la cabeza, arriba de la cabeza, afuera del cuerpo. Y cada uno de estos tiene un significado y los colores tienen un significado y bueno, la salud se refleja en los colores de las 7 chakras, en fin, una serie de cosas. Ahí tenemos el concepto de metafísica. Teleología. ¿Qué es la teleología? Rama de la metafísica que se enfoca en los propósitos del ser y de manera especial en las causas finales. Las causas finales son las que ya no tienen. La causa final de algo es la causa que no tiene efecto, que ya no tiene efecto. De más está decir, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto, que la teoría general de los sistemas es bien teleológica, porque el propósito de los sistemas es algo fundamental en la definición de los sistemas. Se afirma que todos los sistemas tienen un propósito, algunos tan sublimes como el de perpetuarse eternamente, como ideal.
Tanto así que los sistemas cibernéticos hacen posible la función teleológica de los sistemas, o sea, perseguir sus propósitos, porque sin sistemas de control, en realidad el sistema no sabe si va bien, si va mal. Son los sistemas de control los que permiten ir haciendo correcciones cuando se desvía el sistema de sus propósitos. Entonces, desde esta perspectiva teleológica, caben preguntas como ¿hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Y claro, los filósofos que asumen estos análisis teológicos tienen cada uno, cada corriente tiene sus respuestas, razonables, todas razonables. Repito, no es como en las religiones. Las religiones no hay sentido común en sus afirmaciones. Son como inventos, pues, que hay que creer en ellos sí o sí. Pero en la teología no, en la filosofía se llega a afirmaciones, pero con un razonamiento. No razonamiento de aquellos como en algunas religiones dicen, te comienzan a decir, mira este reloj, piensa que es construido solo. Y uno inmediatamente dice, no, esa es la trampa. No, ¿verdad? No puede ser, esa es la trampa. Y si piensas eso, ¿cómo puedes pensar que el universo todo se hizo solo? Tienes razón, ¿verdad? Entonces sí, lo tiene que haber hecho alguien. Lo tiene que haber hecho alguien, pero hay que averiguar quién es ese alguien, no asumir un alguien. Y la ontología es también una rama de la metafísica que estudia el ser. Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando veíamos las dimensiones filosóficas de la TGS, pero ya como rama en general de la filosofía y específicamente quizás de la metafísica, la que estudia el ser en general y sus propiedades trascendentales. O sea, la esencia de las cosas, qué soy, qué es la vida, qué es la realidad, y ahí vienen las respuestas filosóficas de los diferentes filósofos, desde Descartes hasta Sartre, los existencialistas, Hermann Hesse, mencionemos a uno de los nuestros, ¿verdad? Alberto Maferrer, también. Teoría y teoría científica. ¿Qué es una teoría? Un sistema lógico-deductivo constituido por, o sea, aquí estamos hablando de ciencia, pero debemos distinguir entre teoría y teoría científica. La teoría, así, no más, teoría, sistema lógico-deductivo, o sea, hay cierta deducción, ya dijimos, cierto razonamiento que respalda las conclusiones. Entonces se manifiesta por un conjunto de hipótesis. También lleva un campo de aplicación, porque una vez hechas las hipótesis y asumiendo que son ciertas, porque no está comprobado que sean ciertas, pero podemos elucubrar ciertas aplicaciones y algunas reglas. Dentro de esto tenemos algunas teorías, no teorías científicas, sino que teorías, universos paralelos, teoría de las cuerdas. O sea, la teoría de los universos paralelos dice que afirma así, resumidamente, que el universo que nosotros conocemos no es el único, que hay infinitos universos a la par del nuestro. La teoría de las cuerdas es otra teoría interesante, no la podemos considerar científica porque falta mucho, ¿verdad? Pero sí tiene su conjunto de hipótesis y aplicaciones y algunas reglas que nos llevan a afirmar, llevan a afirmar la teoría de las cuerdas de que todo en el universo está conectado. Algunos afirman que por ondas microscópicas que contienen energía, pues, pero que todo está interconectado. Eso suena a sistema, ¿verdad? Todo está interconectado. Tenemos la teoría de la materia oscura y la teoría general de los sistemas, también es una teoría. Tenemos hipótesis, tenemos campos de aplicación, algunas reglas, como la estructura general de los sistemas, pero no lo podemos probar todavía. ¿Qué es una teoría científica? Es un planteamiento hipotético deductivo que constituye una explicación o descripción científica a un conjunto relacionado de observaciones, algún fenómeno. Pero eso sí, condición para que sea científica. El planteamiento está basado en hipótesis o supuestos verificados por científicos. Tenemos como teorías científicas, la teoría de la relatividad. En principio solo fue una teoría, pero poco a poco se han venido confirmando algunas afirmaciones de la teoría. Y también se han venido desmintiendo algunas afirmaciones de la teoría. La teoría de la gravedad. Siempre se nos ha dicho en la física clásica que es la gravedad y tiene un numerito por ahí, 9.8 metros por segundo de aceleración. Pero eso ya no es la gravedad hoy. Hoy es un espacio, una malla de espacio-tiempo, las dos cosas a la misma vez entrelazadas en una sola cosa y provocando por la masa de los cuerpos hundimientos, que son los que hacen
que otros cuerpos roten alrededor de esos hundimientos, por deslizamiento, por lo que sea. Tenemos la teoría de la información también, ¿verdad? Con muchas aplicaciones, la vamos a ver un poco más adelante. Es la teoría de la información de Shannon. Esos serían ejemplos de teorías. Jóvenes, mientras paso lista, piensen si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta de alguien? Siendo así, jóvenes, nos vemos en la próxima. Tengan un feliz día, una feliz tarde, un feliz fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias.